¿Qué le hiciste al que mataste? Pues lo maté y después que lo maté me lo comí. Bienvenido leyenda, la pregunta del día de hoy es ¿cuál es el lugar más turístico de tu país? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. El día de hoy hablaremos de un caso que consternó a todo México. Incluso entre la gran variedad de crímenes que se cometen día a día, independiente de su magnitud o violencia, hay uno en concreto que incluso asusta a otros criminales. Incluso en el vasto reino animal es una conducta inusual. Hoy hablaremos de una de las bajezas humanas más grandes que se pueden cometer y que nos habla de la violencia que puede despertar de un individuo a raíz de los hechos traumáticos de su infancia. Acompáñame a ver el caso de Gumaro de Dios Arias, el caníbal mexicano. Pero recuerda que yo soy Tesla y esto es Test Misterios. El 14 de diciembre del 2004, el Departamento de Policía de Playa del Carmen del estado de Quintana Roo recibió una inusual llamada. A pocos metros de la carretera habían visto a un hombre actuando de manera inusual y del lugar brotaba un olor repugnante. El agente de la policía, Alejandro Díaz, fue asignado y movilizó rápidamente a otros 7 miembros del grupo Jabalí para que lo acompañaran a realizar la investigación pertinente. Era una mañana nublada que auguraba el encuentro siniestro que tendrían en esa misma mañana. El grupo de la policía se detuvo en el punto indicado, caminó un rato por un sendero cubierto de manglares y maleza que dificultaba el paso. Poco a poco empezaron a percibir un olor nauseabundo y a lo lejos divisaron una cabaña en la que se veía un hombre acostado en una hamaca. Al estar lo suficientemente cerca, el olor era casi insoportable. La escena era absolutamente siniestra y ninguno de los oficiales que allí se encontraban daban crédito a lo que estaban viendo. Por todas partes alrededor de la cabaña había extremidades y vísceras quemadas, acompañadas de elementos de comida sobre una parrilla construida rudimentariamente. Encontraron costillas y un corazón humano a medio cocinar. El oficial Alejandro Díaz se acercó al hombre acostado en la hamaca y vio que abrazaba a un cuerpo completamente desmembrado. Lo despertó con una patada. El hombre se levantó con desdén y ante la pregunta del oficial de qué había sucedido, simplemente dijo: "Sí, yo lo maté". Gumaro de Dios Arias nació el 7 de abril de 1978 en el municipio de Cárdenas, en el estado de Tabasco. Era el hijo mayor de 11 del matrimonio entre Candelario de Dios y Ana Arias. Su infancia, muy lejos de ser la de un niño campesino como cualquiera, estuvo marcada por la violencia. Cuando solo tenía 7 años de edad y sin tener muy bien formada una noción de lo que era la vida, fue abusado por uno de sus tíos. A raíz de este acontecimiento, el niño empezó a desarrollar una crisis disociativa. No sabía muy bien con qué género se identificaba y en ocasiones actuaba como una niña y en otras como un hombre con delirios de pistolero. Poco tiempo después de este suceso, fue arrollado por un tractor y es a partir de este momento en el que todo empieza a venirse abajo en picada. El pequeño Gumaro empezó a consumir sustancias desde una temprana edad y se presume que padecía esquizofrenia. Para cuando llegó a la adolescencia ya tenía conductas sexuales desviadas.
mantenía relaciones íntimas con una yegua de la que decía estar enamorado y con quien confundía con una joven estadounidense. En algún momento llegó a declarar que quería tener hijos con ella. También en la región era conocido por su sexualidad y su promiscuidad. Besaba a casi todas las personas con las que se cruzaba e incluso se cree que por esta época debió haber abusado íntimamente de al menos una mujer. Ante la conducta desviada de su hijo, sus padres decidieron enviarlo al ejército para intentar corregir su problema con las sustancias y con sus problemas íntimos. Fue en su época como soldado que su infierno interno empezó a consumirlo todo. Un día cualquiera, una de sus tenientes lo molestó de manera insistente. Gumaro, cansado del comportamiento del teniente, se lanzó en contra de él y empezó una riña de la cual tuvieron que separarlos. Gumaro es un hombre resentido y tenía ganas de venganza. Por este motivo, una vez lo sacaron de la celda en la que lo habían metido, fue directamente a buscar al teniente. Una vez frente de él, sin remordimiento alguno, le clavó un cuchillo en el vientre y en las piernas en repetidas ocasiones y emprendió su huida. Años más tarde diría: quién sabe si se murió. Yo salí huyendo de ahí. Una vez regresó a la ranchería en Azucena, en el municipio de Cárdenas. Los excesos lo habían convertido en un adicto. Este hombre ya no sabía muy bien diferenciar lo real de lo imaginado, ni de los viajes producidos por las grandes cantidades que consumía. En uno de sus viajes cometió uno de los crímenes más atroces y apenas fue consciente de la magnitud de sus actos. Su niñez fue tan traumática que hizo de él un individuo sin sentimientos, incapaz de diferenciar el bien del mal. Para él, cosas tan básicas como la ética o la moral eran apenas palabras vacías que nada significaban. Gumaro abusó íntimamente de uno de sus sobrinos con poco más de un año de edad. La familia nunca se dio cuenta, a pesar de que después del episodio el niño enfermó de gravedad, y aún así este sujeto despreciable nunca sintió remordimiento. Un tiempo después del episodio de su sobrino, Gumaro volvió a casa en un estado deplorable. Evidentemente había consumido, como era costumbre, y toda su familia estaba al tanto de ello, pero esta vez con la ropa hecha harapos, con varios golpes y sangre en el cuerpo. Ante la pregunta de sus familiares, la respuesta fue que cogí a una monja y se puso agresiva. En esa especie de disociación en la que se encontraba, terminó contando lo de su sobrino, sin remordimiento y con una especie de desdén que denotaba al mismo tiempo superioridad. La reacción de la familia fue inmediata. Lo corrieron de la casa entre golpes. Para este momento, Gumaro ya sabía que tarde o temprano iba a ir preso. Un día, mientras vagaba por la calle, fue llevado al penal de Cárdenas. En ese momento estaba convencido que sería arrestado por abuso, pero aparentemente su familia jamás hizo la denuncia. El motivo oficial de la detención fue por el hurto de una grabadora y 5 camisas. El hombre duró aproximadamente 1 año y medio en prisión. Nunca volvió a tener relación con su familia porque, aunque parezca increíble la ironía y de hecho nos muestra hasta qué punto este hombre era un total inconsciente, su familia nunca lo visitó durante su estadía en la cárcel. El año en el que salió de la cárcel y para no tener que encontrarse con su odiada familia, cambió de ciudad. Ahora este diablo andaba suelto y medio inconsciente, como siempre, por las calles de Chetumal, México, en el estado de Quintana Roo. Sería este mismo estado el epicentro de sus más macabros crímenes. En el año 2004, Gumaro se encontraba en Mahahual. De repente un hombre se le acerca con un machete y empieza a retarlo. Él lo dejó que siguiera insistiendo, pero mientras tanto iba calculando fríamente cuál sería su siguiente movimiento. No se iba a quedar nada más ahí parado mientras el otro lo acosaba. Años después, en una entrevista sobre este asesinato, Gumaro diría: cuando se apendejó,
Le quité el machete y madres que lo empiezo a cortar como pescadito. Vi cómo se desangró. Ahí lo dejé y me largué. Cuenta también que esa misma noche el espíritu del hombre se le apareció y que intentó con todas sus fuerzas pedirle a Dios que no se le apareciera nunca más. Sin embargo, se presume que Gumaro siguió escuchando la voz famélica de este hombre pidiendo venganza hasta el último de sus días. El acontecimiento del que sería testigo el oficial Alejandro Díaz se empieza realmente a fraguar después del primer asesinato de Gumaro. Después de este acontecimiento, el hombre se movilizó hacia el Petén, una región de México ubicada casi en la frontera con Belice. Ahí conoce a su futura víctima y a la vez amante Raúl González, o también conocido como el Compinche, el Pelón o el Guacho. Raúl González, como Gumaro, había desertado del ejército, en su caso por robarse un arma de dotación. Rápidamente los dos hicieron amistad. Los unían los vicios y el desenfreno. Tanta fue su cercanía que terminaron convirtiéndose en amantes y decidieron mudarse a vivir juntos en una cabaña ubicada en Chetumal, Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo. La edificación había sido propiedad de una empresa inmobiliaria que por problemas legales dejaron abandonada en medio de la maleza. Por lo tanto, la pareja se apoderó de ella sin mucha resistencia. Para sobrevivir iban a la ciudad costera a robar cuanto pudieran y los dos se prostituían con los turistas de la Playa del Carmen diariamente. El perverso acontecimiento sucedió un 10 de diciembre. En horas de la noche, hacia las 7 u 8 p.m., Gumaro y el Guacho disfrutaban juntos en una cabaña. Consumían todo lo que les fuera posible. Una vez toda su dotación se terminó, Gumaro de Dios Arias recordó que González le debía un dinero, una suma aproximada de 500 pesos mexicanos. En esto le solicita a su pareja que le devuelva el dinero para que puedan continuar con su fiesta, pero el hombre le dice que no tiene el dinero. En un súbito ataque de ira, Gumaro, convertido en un completo demonio, pierde los cabales y empieza a golpearlo con un cable, pidiéndole de manera insistente que le devolviera el dinero, y ante las negativas de este, su ira no hacía sino aumentar. El hombre era un volcán en erupción. Fue tanta su ira que decidió ahorcar al hombre, que ya a estas alturas era un total indefenso. Casi inconsciente, Gumaro le solicitó una vez más los 500 pesos y la respuesta de Raúl González fue que se los había gastado. Absolutamente ido de sí mismo, Gumaro tomó un bloque de cemento que tenía cerca y aplastó la cabeza de su amante en repetidas ocasiones. Lo asesinó sin contemplación. Una vez volvió en sí y fue consciente de que había asesinado a su pareja, se apoderó de él una vaga pero poderosa intriga a qué sabría la carne humana. Esta intriga fue tomando forma hasta que se convirtió en determinación. Gumaro buscó entre lo que tenía a la mano y encontró una espátula. Con ella abrió el estómago de González y extrajo las vísceras. Cortó un trozo de su pierna en donde tenía tatuado el nombre de una mujer y con una fogata empezó a asar varias de las partes. Cuenta que en un principio el sabor no le fue del todo agradable, por lo que al día siguiente fue hasta la ciudad costera a buscar elementos de cocina, un poco de condimento y sazonadores para darle mejor sabor a la carne de su amante. Así continuó varios días alimentándose de las vísceras y diferentes partes del cuerpo del difunto Raúl González. Fue para el 14 de diciembre, 4 días después del asesinato, que el oficial Alejandro Díaz encontraría a Gumaro dormido en una hamaca y abrazado al cuerpo desmembrado y en estado de descomposición del Gaucho. Inmediatamente después, Gumaro fue trasladado al penal de Playa del Carmen, donde confesó sin asomo de remordimiento que había perpetrado el asesinato y que no sentía ni la sombra de remordimiento por haberlo hecho. Cuando llegó a la cárcel, toda la prisión temblaba de miedo y ninguno de los carcelarios
aceptó compartir celda con él. Ante esta situación y dándose cuenta del poder que tenía, Gumaro empezó a sembrar el terror diciendo que extrañaba el sabor de la carne humana. Incluso en un momento llegó a cortarse una oreja para comerla para asustar a todo preso que lo molestara. Años más tarde fue trasladado a un hospital psiquiátrico, dado que el juez no lo consideró como un criminal, sino como un enfermo mental que tenía que ser monitoreado constantemente por psiquiatras. Posteriormente, fue trasladado al Centro de Readaptación Social de Chetumal, donde fue recluido en una celda donde permaneció aislado. Una vez llegado al Centro de Readaptación, se le practicaron exámenes de salud. Los resultados arrojaron no solo un diagnóstico, sino también su condena. Gumaro padecía VIH, por lo que sus años estaban prácticamente contados. Dicen que además el hombre nunca recibió los tratamientos ni las atenciones necesarias. Gumaro murió el martes 11 de septiembre de 2012 en el Hospital General de Chetumal a causa de su enfermedad. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Cuéntame en caja de comentarios cómo te ha parecido el caso de hoy. Sin más que agregar, un fuerte abrazo y que las dudas te acompañen.